Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Trujillo, aquí de la Catedral de Reno, Nevada. Los saludo. Para comenzar la enseñanza del día de hoy vamos a compartir el Salmo 45 y dice la palabra: un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, aunque el fondo del mar caiga en los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada al Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Él es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra la ciudad de Dios. Ahí está, mis hermanos. Un río alegra la ciudad de Dios. Nosotros somos la ciudad de Dios, mis hermanos. Vamos a la primera lectura. Ezequiel 47, versículo 1, 2, 8, 9 y 12. Dice: en aquel tiempo un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabán, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanarían. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles de toda especie, de follaje perenne, inagotables frutos, darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan desde el santuario. Sus frutos servirán de alimento, a sus hojas medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, mi hermano, aquí dice Ezequiel a comenzar que un hombre lo guió. La visión que tuvo de esa agua que salía del templo debajo del altar. A mí lo que más me ha llamado la atención es de ver que el mar, dice la palabra de Dios, que ese mar era agua salada. Y en esa agua salada, mi hermano, dice que cuando llegaran esos ríos, esos torrentes, iba a cambiar, y por los que caminaran cerca o los que vivieran de esa agua iban a tener fruto y iban a vivir. Iba a haber árboles que dieran mucha fruta, peces. Esto me recuerda al Evangelio de Juan, donde dice Jesús en el versículo 38, capítulo 2, que el que crea en mí, de su pecho saldrán torrentes de agua viva. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Esta agua, mis hermanos, que viene del templo hacia afuera a darle vida al pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos como ese mar? Tal vez no tenemos vida y necesitamos colectarnos creer en esa torrente de agua, esa agua viva. Y mira aquí la visión de Ezequiel que este hombre le permitió ver. Cuando leía este versículo de la palabra de Dios, por mi mente se vinieron, porque muchas veces Dios, la forma de obrar, la forma de actuar es un poco rara, es un poco extraña, porque aquí dice: aunque el hombre me dijo que estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arán, entrarán en el mar de agua salada y los sanearán. Esa agua venía a sanar ese mar para que hubiera fruto, para que hubiera vida, para que hubiera en abundancia comida, para que hubiera cosas buenas.
en esa región. Si pusiéramos ese mar y esas torrentes de agua vida que es nuestro Señor, que es Dios, muchas veces vivimos en un mar, mis hermanos, donde la vida no es tan grata, donde la vida sabe a sal, donde estamos viviendo una vida sin Dios, donde no está Dios en nuestras vidas. Y mira que necesitamos de esas aguas, mis hermanos. Mira que necesitamos de esa agua que baje, esa agua del templo, del altar, de esa agua de Dios. Esa agua que venga a cambiar nuestro alrededor, que esa agua viene siendo Dios, mis hermanos. Ese Dios misericordioso y a la vez ese Dios misterioso. Ese Dios tan misterioso que no sabemos. Y muchas veces queremos entender la magnitud de cómo obra el Señor, mis hermanos. Y es algo que nunca vamos a poder entender. Porque muchas veces mirar que le viene el agua de un lado, baja el agua del otro lado, pero esas aguas se juntan, esas aguas van a dar a un mar. Y esa agua por donde pasara, dice la palabra de Dios, que iba a ir sanando, que iba a haber árboles en abundancia, iba a haber frutos y que cada mes, cada día tras día iba a haber nuevos frutos. Eso se refiere, a mis hermanos, a nosotros que tenemos cada día que darle frutos al Señor, mis hermanos. Que tenemos que llegar y tomar de esa agua. Que te compartía donde le dice Juan que el que crea en mí, de su pecho saldrán torrentes de agua viva. El que crea en mí y que reciba el Espíritu Santo. Obviamente el Señor les estaba hablando a ellos, pero el Espíritu Santo todavía no actuaba porque Él no se iba a la gloria de Dios. Muchas veces, mis hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón y sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez necesitamos dejar de querer y comprender los caminos de Dios, seguir a Dios con un corazón confiado. Si nos vamos, Padre Abraham, cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, ese Padre Abraham iba a sacrificar a su hijo por obediencia, por complacer al Señor, mas sin embargo el Señor no lo permitió, mis hermanos, porque el Señor ya tenía preparada la solución. El Señor ya le tenía, dice la palabra de Dios, que ya le tenía amarrado un cabrito ahí con hierbas para que lo ofreciera en vez de su hijo. Pero ¿por qué te comparto esto? No me estoy saliendo de lo que estamos compartiendo el de hoy. Simplemente, mis hermanos, el ejemplo que quiero darte y que yo miro es de que tenemos que confiar en el Señor. Y que hay momentos en la vida que no entendemos los caminos de Dios, mis hermanos. No entendemos el llamado de Dios. Y hay muchas personas, y tal vez tú eres una de ellas, de lo que me está escuchando, que onta a Dios, onta el amor de Dios. Muchas veces cuestionamos a Dios, mis hermanos. Y no es malo, mis hermanos, porque lo hacemos carnalmente, lo hacemos en la debilidad humana. Pero si tuviéramos ese corazón abierto a la gracia de Dios, tal vez no lo cuestionaríamos, no, simplemente trataríamos de llevar a cabo el camino que Dios nos ha marcado, mis hermanos. Y al leer esta lectura yo decía, bueno, ¿cómo es posible que salgan dos corrientes de agua, pero las corrientes van al mismo lugar? Son muchas veces, mis hermanos, el camino que quisiéramos caminar al lado de Dios no es el que tú y yo queremos, pero tal vez por el camino que Dios nos lleva vamos a ir a dar a Dios, mis hermanos. O tal vez muchos dejamos el camino de Dios y tomamos otro camino, pero al final tendremos que llegar a donde Dios nos ha llevado. Y todo esto, mis hermanos, nos lleva a que necesitamos tomar de esa agua. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos invitar a Dios a nuestras vidas. Necesitamos confiar en Él. En que hay momentos en la vida, mis hermanos, que dudamos tanto. Yo quisiera saber que hubiera un terrenal, un ser humano que no muchas veces que haya momentos en nuestras vidas que no desconfiemos. Mira que nosotros tenemos muchos dichos y dicen que el mundo da muchas vueltas y muchas veces muchos de nosotros hoy estamos en una situación difícil, muchos estamos en una situación no tan difícil, muchos tal vez estamos riéndonos, muchos tal vez están llorando, mis hermanos. Pero el círculo de la vida nos va llevando, mis hermanos, y la vida nos va llevando por vivir por etapas a cada uno, de etapas diferentes. Y muchas veces la etapa que estamos viviendo es diferente a la que está viviendo el prójimo, a la que está viviendo el vecino,
a la que está viviendo otra persona. Y muchas veces podemos preguntar cómo es posible que yo esté pasando cuando otra persona está en una situación diferente. Recordemos esa parte de la vida, mis hermanos, que la vida va dando vueltas. Y en esa vida vamos nosotros. Y muchos de nosotros, en que estemos en este caminar, en que busquemos a Dios, tenemos que pasar muchas veces cosas en la vida, cosas que tal vez no están planeadas, como alegrías, como gozos, a veces tristezas, mis hermanos, a veces desilusiones, porque este es el caminar de la vida. Esta es la vida no es fácil. Rápidamente, el otro día yo estaba preparando un tema para una comunidad, y hubo un momento donde yo solo estaba predicando, mi hermano, pero no son casualidades, donde yo solo decía que el Señor me ponía en mis labios y en mi corazón y en mi mente que la vida es luchar día tras día, mi hermano, levantarnos y luchar y enfrentar la vida, porque la vida es de los valientes y Dios quiere hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres decididos a enfrentar la realidad, pero enfrentarla del brazo de Dios. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, tenemos miedo a desafiar a lo que está enfrente de nosotros, porque nuestras fuerzas son débiles. Pero si nos agarramos de Dios y tomamos de esa agua que habla aquí la palabra de Dios, y si nos vamos a Juan, donde dice el Señor que el que crea en Él, dice Jesús, el que crea en mí, de su pecho saldrán torrentes de agua viva. Tendremos más fuerza, mis hermanos, tendremos más fe como Abraham para enfrentar nuestra realidad que estamos viviendo el día de hoy, mis hermanos. Yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no sé qué estás tú pasando en este momento, yo no sé por lo que tú estás en este momento, tu corazón. En este momento, mis hermanos, acabamos de pasar un año más que recordamos a nuestros fieles difuntos. Tal vez hay tristeza, tal vez hay el dolor, pero yo te invito, mi hermano, que le abras tu corazón a Dios. Vamos a irnos a la segunda lectura, mis hermanos, y la segunda lectura es Corintios capítulo 3, del versículo 9 al 11 y del 16 al 17. Y dice así: hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construirá sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo. Y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Qué palabras, mi hermano. Me he quedado un poco que aquí Pablo invita y nos dice estas hermosas y fuertes palabras. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiente al don de Dios, me ha concedido como un buen arquitecto, y he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo. Mira, mi hermano, al leer este versículo, y donde dice Pablo, nos invita a que miren cómo vamos construyendo, mis hermanos. Y esta es una pregunta que hay mucha tela que cortar, pero vamos a tratar de cortar de la tela más importante. Y la primera pregunta es hacernos: ¿quién es nuestro cimiento en nuestra casa? Esa es la primera pregunta, mi hermano. ¿Quién es tu cimiento? ¿De quién es tu roca? Hay otra palabra de Dios que dice que la casa puesta sobre roca jamás se caerá, en el Evangelio. Pero ¿en qué estamos cimentados nosotros, mis hermanos? ¿En la fe? ¿En el amor de Dios? ¿En la esperanza de Dios? ¿En la misericordia de Dios? ¿O estamos construyendo una casa nosotros mismos, sobre nuestras fuerzas, sobre nuestras avaricias, sobre nuestros poderes? Estamos construyendo una vida para poder tener poder, para poder pisotear a los demás. ¿Cuál es tu cimiento, mi hermano?
Esa es la pregunta que yo te hago y me hago. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy parado sobre la fe de Dios? ¿Confío en la palabra de Dios? ¿Confío en ese Jesús? Que mira, que hay veces que las tormentas, los aires van a hacer que tu casa y mi casa, mi hermano, tiemble. Va a haber momentos donde sintamos que nuestra casa se cae, mis hermanos. Pero si esa casa está sobre el cimiento de Jesús, sobre Jesús, no se caerá, mis hermanos. Sentiremos humanamente, mis hermanos, que nos derrumbamos. Sentiremos humanamente, mis hermanos, que no estamos derrotados, mis hermanos, que ya no hay un mañana, que las fuerzas se han acabado. Pero si nuestra fe está puesta sobre este Jesús, mis hermanos, si yo y tú hemos puesto la mirada en Jesús, sabremos a quién nos hemos fiado, mis hermanos. Sabremos que Jesús no nos va a abandonar. Y yo te compartí al padre Abraham de la fe. Abraham confió en Jesús. Abraham tenía como cimiento a nuestro Padre. Y él confiaba en las palabras y él era fiel al Señor. Y por esa fidelidad y por esa obediencia, él iba a querer sacrificar a su único hijo por agradar a Dios. Y es aquí donde entra lo que yo te decía, mis hermanos, al comenzar, que muchas veces estamos viviendo una vida que no debemos de vivir, mis hermanos. Estamos viviendo una vida por aparentar. Muchos de nosotros queremos aparentar que somos felices. Muchos de nosotros queremos una persona que no hay en nosotros, cuando nos da fuerza, cuando nos da debilidad, mostrar realmente quién somos. Tal vez somos unas personas débiles, tal vez somos unas personas que necesitamos de la misericordia de Dios. Y yo me pregunto, y yo le pregunto al Señor muchas veces, ¿por qué escogiste este pecador, Señor? Y ahorita al leer esta palabra de Dios, mis hermanos, yo te voy a compartir algo. Yo sé que no debo tal vez compartir esto, pero cuando yo inicié mi camino, mis hermanos, yo no quería estar aquí donde yo estoy, mis hermanos. Yo quería que el Señor simplemente me sanara. Y he compartido esto 3 veces, y con esta es la 4ª vez. Yo sentía que era uno de los 10 leprosos que el Señor sanó, pero yo no me contaba en el leproso que se iba a regresar a darle las gracias a Dios. Yo quería ser sanado y seguir mi camino, volver a ser la persona que yo era antes. Pero yo nunca pensé, dijo el Chapulín Colorado, no contaba con la astucia que el Señor nos toma. El Señor mira nuestra condición de personas. El Señor sabe quién somos tú y yo, en que tal vez en ese instante que yo y tú hemos llegado a los pies del Señor, hemos llegado lastimados, hemos llegado sin ilusiones, hemos llegado con una casa que el cimiento se ha derrumbado, mis hermanos, y necesitamos volver a hacerla de nuevo. Necesitamos volver a poner nuestro cimiento que sea el Señor. Y te comparto esto. Yo nunca pensé que el Señor me iba a sanar y me iba a aliviar, me iba a curar, pero para su servicio, mis hermanos. El Señor tenía un plan conmigo, y en ese instante, en esos comienzos, no era sus planes de Dios, no eran mis planes, mis hermanos. Pero más sin embargo, el amor tan grande de Dios me ha hecho cada día aprender un poco más de Él. Y yo estoy aquí, no porque yo sea mejor que tú, mi hermano. Yo sigo siendo un pecador, pero simplemente estoy aquí porque yo le he dicho al Señor: aquí tienes este instrumento, úsame, Señor. Pero yo no estoy aquí porque sea bueno, no porque no tenga luchas, no porque no tenga retos, los tengo. Pero he aprendido a que mi casa, poco a poco, lo que voy construyendo, sea sobre el Espíritu Santo, sea sobre Jesús, sea sobre mi fe. En que hay veces que no comprendo, hay veces que no entiendo. Y aquí decía Pablo que hay que tener cuidado cómo vamos formando nuestra casa, mis hermanos. Y hay que recordar, mis hermanos, que tú y yo estamos comenzando un caminar en esta vida terrenal porque queremos llegar a la presencia del Señor. Queremos llegar a gozar de la presencia de Dios. Y mira que si hay una riqueza tan grande, mis hermanos, y quiero que te quedes con estas palabras. La riqueza más grande que puede tener un ser humano, mis hermanos, es la libertad de ser feliz. La libertad de ser una persona que puedes disfrutar de lo que tú tienes en este momento. Ese sería el mejor comienzo de un cimiento de una casa. Cuando el Señor nos libera, cuando el Señor rompe todas esas ataduras que tenemos, eso que nos impide ser felices, disfrutar de lo que tenemos, disfrutar de todo lo maravilloso que tenemos, que el Señor nos abra nuestros ojos.
nuestros oídos para poder disfrutar lo más hermoso que tenemos en nuestras vidas. Y muchas veces no es dinero, muchas veces no son casas lujosas, muchas veces no son trabajos con poder, sino que tenemos la libertad de tener un corazón libre, de ser quien somos y disfrutar tantas cosas hermosas que hay en la vida. Yo te dejo con esas palabras, mis hermanos, y piénsalo. Tal vez estoy equivocado, pero piensa que te haría tan feliz si no ser una persona libre, una persona que goce y que disfrute de lo que va teniendo. Porque el hoy existe, el mañana no existe, mis hermanos. Hoy estamos, mañana quién sabe. Y dice la palabra de Dios que vivamos cada día como el último en esta tierra. Cada día tendría que ser nuestra mentalidad de hacer las mejores obras, porque pensamos que hoy es nuestro último día, cuando tal vez nuestro Señor lo único que quiere es que tú y yo seamos libres y podamos experimentar la alegría y la felicidad de ser libres. De ser libres como esos pajaritos en que muchos de nosotros, mis hermanos, estamos atados, somos esclavos. Yo no sé de qué tú eres esclavo, mi hermano. Yo no sé de qué tú estás atado. Yo no sé qué impide que tú no seas feliz. Tal vez tienes todo y te preguntas, ¿qué me hace falta para ser feliz? Tal vez te hace falta Jesús en tu vida, mi hermano. Vamos a irnos al Evangelio, mis hermanos, del día de hoy. Y el Evangelio del día de hoy es San Juan 2, del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio, mis hermanos, nos viene a remachar lo que acabamos de leer en la segunda lectura. Cuando él entra al templo, a la casa de su padre, y los echa para afuera y los judíos intervienen, ellos no entendieron de qué templo les estaba hablando Jesús. Ellos estaban mirando con ojos terrenales que era imposible que Jesús construyera en 3 días lo que ellos y muchos hombres les había dilatado 46 años. Pero aquí él no les hablaba de ese templo. Recuerden lo que está en la segunda lectura, donde nos invita Pablo y dice: ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y del Espíritu Santo? Jesús se refería al templo que tú y yo somos, porque recordemos, mis hermanos, que después de que Jesús murió y Jesús resucitó al 3er día, Jesús hizo viva esta palabra de Dios. Jesús resucitó en 3 días. Y recuerda, mi hermano, que tú y yo somos parte del cuerpo y del templo de Cristo. Tú y yo somos un templo, mi hermano. Y en la lectura anterior se nos invitaba a que hiciéramos un templo. Y aquí Jesús nos viene a decir, y tú y yo sabemos, y si no sabes, recuerda, mi hermano, que yo y tú le pertenecemos a Jesús,
porque yo y tú fuimos comprados en esa cruz. Jesús nos compró con esa muerte. Jesús pagó un precio muy caro en esa muerte, en esa cruz, en ese madero. Y Él nos compró a través de esa muerte y de su sangre preciosa. Nosotros somos y le pertenecemos a Jesús. Si somos buenos cristianos, católicos, debemos reconocer que todo nuestro ser le pertenece a Jesús. Y nosotros le debemos a Jesús, y yo y tú somos un templo. ¿Y cómo tratamos ese templo que es del Señor? ¿Cómo tratamos ese templo? Por eso a Jesús le dio tanto coraje. Y en ese instante Jesús, el celo, dice la palabra, el celo a Dios, el celo a la casa de su padre, mirar que la habían convertido en un mercado. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando tú y yo hacemos de su cuerpo, que nos ha prestado, un lugar de pecado? Cuando en nosotros habita la maldad, mis hermanos, el pecado, y atados al pecado. Cuando no somos capaces de reconocer que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Que necesitamos la presencia de ese Jesús. Y mira que humanamente yo me voy a fijar un poco, me voy a enfocar un poco en los judíos. Ellos tenían a Jesús enfrente y ellos eran personas estudiadas. Ellos eran personas preparadas. Ellos eran los religiosos, los importantes de esos años. Ellos eran los estudiados, mis hermanos. Mas, sin embargo, ellos no miraban la presencia de Jesús. Y Jesús estaba enfrente de ellos, mis hermanos. Y Jesús les daba señales. Y Jesús les mostraba. Jesús les daba palabras. Y no lo reconocían, mis hermanos. Yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿cuántas veces hemos tenido a Jesús enfrente de nosotros y no lo hemos reconocido? ¿Cuántas veces hacemos lo que hacían esos judíos y cuestionamos a Jesús por lo que hace? Lo cuestionamos por lo que hace tal vez en nuestras vidas. Tal vez lo cuestionamos por lo que permite que hagan muchas veces. Nosotros ponemos la mirada en otra persona y decimos, ¿cómo es posible que el Señor permita que esa persona haga eso? Esa persona es una pecadora, un pecador, esa persona es mala, esa persona es esto. Y muchas veces, mis hermanos, tal vez inconscientemente actuamos como los judíos. Y no miramos a ese Jesús que está enfrente de nosotros. No reconocemos a ese Jesús que está enfrente de nosotros, que nos está llamando y que nos está diciendo, aquí estoy. Ese Jesús que les dijo a ellos, lo que ustedes se han dilatado en construir 46 años, yo lo voy a construir en 3 días. Yo no sé qué te habrán dicho a ti los doctores, mi hermano, mi hermana. Yo no sé quién te habrá dicho que tú ya no tienes solución. Yo no sé cuántos años tienes tú lidiando con esa enfermedad, con esa angustia. Yo no sé cuántos años tienes tú luchando por ser una persona nueva. Pero así como Jesús les dijo que Él en 3 días reconstruiría ese templo, arrímate a Jesús, mi hermano. No te des por vencido, porque del Jesús que estamos hablando, del Dios que estamos hablando, eso es un Dios de los imposibles. Y muchas veces cuando están perdidas las batallas para ti y para mí, cuando para ti y para mí todo se ha derrumbado, cuando para ti y para mí todo ha terminado, es cuando Jesús llega y nos levanta. Es cuando Jesús llega y nos muestra que aún hay más. Y tenemos que levantarnos, pero ya no con nuestras fuerzas. Tenemos que levantarnos con el amor de Jesús y tenemos que recordar quién es el cimiento de nuestra fe, quién es el cimiento de nuestro caminar. No nos olvidemos que el que nos ha llamado a este caminar, el que nos ha invitado a ser parte de su familia ha sido Jesús. Él nos ha escogido, mi hermano, mi hermana. No somos tú y yo los que hemos decidido. Él es el que ha tenido misericordia de vernos. Él es el que ha tenido misericordia de llamarnos. Él es el que ha venido para que cambiemos nuestras vidas. Y muchas veces, mis hermanos, queremos un triunfo sin sufrir. Queremos victoria sin pelear. Muchos de nosotros queremos saber el honor de una victoria. Pero para tener una victoria, mis hermanos, tenemos primero que ser un guerrero. Tenemos que luchar, tenemos que pelear. Y muchos no estamos dispuestos a dar esa lucha, a dar esa pelea, mis hermanos. Muchos de nosotros, mis hermanos, no estamos dispuestos a dejar lo que tenemos, cambiar nuestra casa por comenzar una casa nueva,
bajo los cimientos de Jesús. Caminar con Jesús, ir conociendo de Jesús, ir enamorándonos de Jesús. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que le des una oportunidad al Señor de que te enamores y Él se enamore de ti, en que Él te ama como eres. Pero hay cosas que no le agradan de ti, de mí, mi hermano. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que medites en dónde estamos parados. Que meditemos como esos judíos. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Jesús? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Jesús que nos muestre, como le decían estos fariseos, estos judíos? Muéstranos que lo que tú has hecho es correcto. Ellos querían señales, ellos querían prodigios, ellos querían algo que ellos pudieran ver, que ellos pudieran reconocer. Ellos no reconocían a Jesús, ellos estaban ciegos y ellos querían señales, ellos querían pruebas. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dicho, Jesús, muéstrame que lo que has permitido en mi vida es lo correcto? Muéstrame que lo que estoy pasando es lo correcto. Como que le estamos diciendo al Señor, muéstrame que no te estás equivocando en lo que estás haciendo en mi vida. Tal vez tú pensarás que estoy exagerando, pero no, mi hermano. Muchas veces esa es la forma que pensamos. Pero mira que ese Jesús tan bueno, ese Padre tan hermoso que tenemos, Él se vale de todo lo que hagamos para llegar a sus pies. Si tú vas a llegar a los pies de Jesús por reclamar, por pelear, a Él no le importa. Porque Jesús es una llama tan grande, tan inmensa de amor, que termina por derretirnos, que termina por enamorarnos, y todo eso que hemos sentido, Él lo va transformando en algo hermoso en nuestras vidas. Pero es una decisión que debemos de tomar tú y yo. Recuerda que la llave de tu corazón y la puerta de tu corazón solamente se abre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y solamente tú y yo tenemos la llave. Y recuerda que nuestro Padre Dios es un Dios misericordioso, pero respetuoso, y Él no va a entrar a tu casa si tú no se le abres la puerta. Vamos a irnos a la oración, mis hermanos. Vamos a entrar unos minutos, vamos a meditar. Yo te invito, mi hermano, que le abras tu corazón a Dios. No importa si no sabes orar, platica con Dios. Vamos a ir al Señor, que en este momento nos guíe, nos mande la luz de lo alto para comprender y entender lo que estamos pasando. Que nos permita el don de entender y comprender por qué estoy en esta situación. Pregúntale al Señor, mi hermano, mi hermana, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué este momento de tener sentimientos encontrados? ¿Por qué de tener dudas, Señor? ¿Por qué te escondes, Señor Jesús? ¿Por qué te escondes cuando yo más te necesito, Señor? ¿Por qué te escondes cuando más yo te busco? ¿Por qué te escondes, Señor, y no escuchas mi voz? Yo que te clamo desesperada, desesperado. Yo que tengo tanta tristeza, tanta necesidad. Yo que te busco, Señor, y no te encuentro. Oh Señor Jesús, tú sabes cómo estoy. Tú sabes lo que estoy pasando en este momento. Tú conoces lo más puro y tú conoces las luchas más difíciles que hay en mi corazón. Mas sin embargo, Señor Jesús, yo aquí estoy a tus pies. Yo no sé en lo que yo te pueda ayudar, Señor, pero yo estoy dispuesto a ayudarte, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, de sabiduría, de fuerza, de fortaleza, Señor. Dame el don de entendimiento para comprender, Señor. Dame el don de la alegría para alabarte, para glorificarte, Señor Jesús. Auméntame la fe, Señor, para poder alabarte, Señor. Para poder alzar mis manos aunque no tenga fuerza, Señor Jesús. Auméntame la fe, Señor, para poder alabarte, Señor, aunque no tenga deseos. Permite, Señor, que este llanto que yo derramo se convierta en alegría, Señor, porque yo confío y yo creo en ti, Señor Jesús. A pesar de todo, Señor, tú conoces mi corazón. Y tú sabes lo que hay en este corazón, Señor, porque a ti yo no te engaño, Señor. Ven pronto a socorrerme, Señor. Ven pronto en mi auxilio, Señor. No permitas que mis enemigos me destruyan. No permitas que mis enemigos se rían de mí, Señor. Manda esos ángeles, esos arcángeles en mi auxilio, Señor Jesús.
Ven, Señor Jesús, porque yo te necesito, Señor. Ven, Señor Jesús, a levantarme. Ven, Señor Jesús, levántame, Señor. Dame fuerza, Señor. Dame esa paz que se me ha ido, Señor. Regresa esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad de saber que yo estoy sirviéndote, Señor. Esa seguridad que tú estás conmigo, Señor Jesús. Llévate mis miedos, Señor Jesús. Llévate esos miedos de mí, Señor. Mándame la paz, mi Señor. Mándame esa paz que necesito, esa tranquilidad que necesito en mi corazón, en mi mente, Señor. Pero dame la fuerza que necesito para seguir luchando, Señor. Dame esa fuerza que yo necesito, Señor, para seguir en esta lucha, Señor. Y yo te doy gracias y yo te alabo y yo te glorifico, mi buen Jesús. Gracias, papito hermoso. Y vamos a saludar a Jesús con esa oración que nos dejó por excelencia y vamos a decirle todos juntos como pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te damos las gracias porque tú estás intercediendo por cada uno de nosotros y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Y nos cubremos con su sangre bendita, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Feliz tarde, feliz noche, feliz día y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.